Ahora sí, buenas noches a todas. Bienvenidas a esta primera sesión de Tiene que haber otro final de Susan Noltenius, organizado por nosotros, Boogie Band, y con el patrocinio del Ministerio de la Cultura. Logramos, con motivo del COVID-19, el Estado organizó un concurso para ofrecer propuestas culturales y nosotros presentamos un proyecto cultural donde resaltamos la literatura peruana y justamente estamos iniciando catas literarias y clubes de lectura con autores peruanos, entre ellos Susan Noltenius y Julio Ramón Ribeiro, del cual iniciamos ayer un club y este fin de semana vamos a tener una cata literaria. Así que nada, este club está coordinado por Verónica Villarán. Verónica comenzó a ir a la librería como clienta, así como ustedes, y todos los días iba y compraba algo y se sentaba a leer y conseguía una mesita y se instalaba allí a tomar café. Y poco a poco Verónica fue como metiéndose dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros estantes. Y un día dijo, ay, me gustaría coordinar un club de lectura y quiero hacer un club de lectura larguísimo. Era como, en su cabeza iba a coordinar un club de 200 meses porque iban a leer toda la obra literaria de quién era, de Cortázar, de Borges, de uno de esos que casi no escribe. De Este, Cortázar. Y de vamos a leer Cortázar. todo Cortázar. Todos Y los todavía cuentos yo, de yo Cortázar. creo que todavía eso está ahí. En algún momento me va a decir, yo quiero leer Cortázar, pero mientras Sí, va a tanto suceder. decidió leer mujeres que escriben sobre mujeres. Cuando le presentamos a nuestro grupo de coordinadores este libro de Susan Noltenius, me dijo, ay, me encanta, quiero hacerlo. Me parece súper bien y es autora peruana y es mujer y me gusta y me la quedo. Y así fue como decidió, o como decidimos que fuera Vero quien coordinara este grupo. Vero hasta hace unas semanas su usuario de Instagram era Placeres Compulsivos. Ahora Placeres Compulsivos es más que solamente un usuario de Instagram, es su nuevo bebé. Verónica tiene una pequeña librería en Barranco, en la bajada de Baños, y nada, se llama Placeres Compulsivos. Es un espacio para la literatura y para compartir, que bueno, me imagino que con el tema de la pandemia está por ahora sin recepción de público, pero igualito ya empezó a recibir libros, así que prontísimo abre sus puertas y comienza con su proyecto. Mientras tanto, la tenemos aquí con nosotros, con ustedes, Verónica Villarán. Gracias, Dani. Primero que nada, bienvenidas. Es un placer estar otra vez en Club de Lectura y es un placer estar con mujeres. Y es un placer que entre mujeres leamos a una mujer. Y la verdad es que a eso, si le sumamos que es peruana, y creo que es la primera vez que se hace Club de Lectura en Book Vivant con una autora peruana, la verdad es que es una emoción súper grande, ¿no? Y además es una autora peruana con cierta trayectoria que ha ganado con esta novela un concurso. De hecho, esta fue novela ganadora de un concurso hace unos pocos años. Eh, una mujer joven, digo joven, nació exactamente el mismo año que yo, así que es súper joven. Ah, imagínate, tiene 25. Tal cual, ¿viste? Nació en el 72 como yo, pero tiene 25. Este, que antes lo que escribía más bien era cuentos, ¿no? Y también cuentos para niños, tiene cosas escritas para niños, acaba de estar sacando algo también. Es madre de familia y siempre cuando la entrevistan o cuando comparte algo de ella que cuida mucho su vida privada, nos expone, digamos, y lo dice así, que le gusta preservar su espacio privado, siempre sincera que lo que ella narra, lo que ella escribe, está muy enraizado en la cotidianidad de la vida que conoce, ¿no? Y ahora, bueno, probablemente vamos a poder comentar alguna de esas cosas porque la novela, este primer capítulo, que es el inicio, este, creo que delata de una manera bastante evidente cómo se nutre de la cotidianidad limeña, digamos, ¿no? Entonces es una autora, yo diría poco conocida, pero voy a reiterar que en realidad yo diría que es poco conocida en capas que pesan mucho
en la literatura de mujeres, ¿no? Y es que en general leemos poco a mujeres y leemos poco a mujeres peruanas, ¿no? Ahora hagamos luego una rondita de preguntas y una de las preguntas que yo quería hacerles, como para empezar a conocernos un poquito, era o sea, a qué autoras peruanas recuerdan haber leído en el último tiempo, ¿no? Y no poesía, sino narrativa. Quizá poetas es un poco más común, ¿no? Creo que hay más poetas que circulan, pero novela de autora peruana, creo que podríamos pensar si conocemos o a quienes hemos leído. Y me parece que eso es un poco injusto, porque sí, hay mujeres que escriben, hay peruanas que escriben, y por eso es que yo decidí hacer los clubes de lectura sobre literatura escrita por mujeres. Todos los clubes que yo he coordinado desde el principio son mujeres las autoras, ¿no? Y también lo que quise fue repasar los continentes y las culturas, y entonces hemos leído japonesas, hemos leído finlandesas, alemanas, eh, argentinas, íbamos a leer el mes pasado y lo hemos dejado lo hemos hecho descansar un ratito. Y ya tocaba pues una peruana, ¿no? O sea, tanta reivindicación de la literatura escrita por mujeres que pues tocaba a una mujer peruana. Yo soy lectora compulsiva. Justo antes de que llegaras, Carola, Sandra, Katy, habíamos estado comentando lo interesantes que son los clubes que coordina Luis Islas y que Luis Islas es como entre los coordinadores es probablemente el más académico, el más estudioso, digamos, de la literatura. Ese no es mi estilo. Yo abro estos espacios para dialogar desde una mirada bastante íntima y personal, lo que a mí me provoca y lo que a ustedes les provoca leer, pero no hacemos análisis literario, ¿no? No es el sentido, digamos, de este espacio para mí. Eh, entonces siempre está abierto a las interpretaciones, a lo que nos provoca una determinada lectura desde un lugar sumamente respetuoso de la opinión de las demás, totalmente abierta porque pues nadie sabe qué quiso realmente escribir o decir o transmitir una autora, salvo que alguien lo haya escrito directamente, ¿no? Entonces eso, este es un espacio de placer, es un espacio de disfrute, es un espacio para compartir con libertad y con apertura lo que nos provocó una determinada lectura, qué cosa es lo que nos llamó la atención, qué cosa nos hizo pensar, a qué nos remitió. Y nos vamos cediendo la palabra, somos esta vez un grupo bien pequeño, así que podemos ser muy fluidas para ir conversando. Y me gustaría conocerlos un poquitito más, algo a Katy, que acompaña estos clubes desde el primerísimo de Yokogawa. Pues a ustedes, a Lorena, a Carola, a Sandra, yo no las conocía de antes, así que me encantaría que hagamos una pequeña rondita de presentaciones. ¿Sí? ¿Quién se anima? Yo me animo. Dale. Yo me animo, yo la primera niña del grupo. Ah, no, perdón, me equivoqué. Nada, yo soy Daniel, coordino las actividades de la librería. Todas me han visto en algún momento aquí así o así, porque normalmente estoy siempre conectado viendo lo que estamos haciendo y me ocupo de que sus cosas lleguen y de que los libros estén bien maridados y que tengan algo siempre rico para tomar o para compartir. Y justamente por eso me anoté de primero, porque quería contarles que les enviamos un vino también peruano que se llama Raíces Negras. Raíces Negras es el desarrollo de una bodega que se llama Viña de Campos, Viña de los Campos. Lleva el nombre del abuelo, del gran maestro de la bodega. Es una bodega que está en Cañete. Y esta colección, que son 4 variedades de raíces negras, son vinos que se hacen justamente como una expresión artística, porque Cañete es para ellos la capital del arte negro y del arte afroperuano. Y justamente con esa cultura, por la llegada de los esclavos, ellos decidieron hacer esta, esta colección de bebidas maravillosas, todas las 4. Tienen un vino fortificado, uno blanco, uno tinto y este rosado que les enviamos. Todos con una imagen de una afroperuana en la etiqueta, que es súper lindo. Son vinos que buscan expresar justamente el sabor de la tierra
y en este caso el vino busca expresar el sabor de la uva quebranta. Para hacer pisco tienes antes que hacer vino y luego destilarlo. Entonces ellos lo que hacen es hacen un muy buen vino, como el que les enviamos, y de ahí destilan para hacer el pisco. Pero este vino es muy particular, es un vino donde se hace con uva quebranta, dejan que la uva esté solo un ratito la piel en contacto con la maceración, con la fermentación, para que la uva bote un poco de color, tiene un color rosa salmón maravilloso. Es un vino que tiene además, en nariz tiene un montón de fruta, de flores, mentira, y tiene mucha fruta, cuando lo probamos, de hecho, sabe un poco a sandía, a durazno, y siempre te deja un retrogusto floral, que es como si, realmente es como si mordieras un jardín. Lo pruebas y sientes así la humedad de la fruta y luego tienes como un aroma rosa o a jazmín que te envuelve un montón. Y es un vino que, bueno, que además se queda mucho tiempo en la boca, que es muy particular de la uva quebranta. Si no lo han probado, pruébenlo. Si ya lo probaron, pues me piden otro. Este, el vino de verdad, cuando lo escogimos justo para... O sea, me gusta por la temporada del año tomar vinos que hay que tomárselos fríos, ¿no? Entonces, un vino rosado siempre cae bien. Verónica me lo pidió tinto y el tinto se lo va a traer de Cañete porque no ha llegado todavía, porque está en guarda. De hecho, le mandé el video que nos mandó el bodeguero diciendo no te puedo enviar tinto porque el tinto todavía está guardado. Así que cuando lleguen los tintos les avisamos para que lo prueben también. Probablemente lo ponemos en algún otro club de lectura. Pero nada, quería hablarles de eso, quería presentarme, quería decirles que voy a estar aquí calladito y muteado, pero en algún momento se escuchó algo divertido, me voy a asomar y voy a hacer mi comentario. Que tengan una linda noche y disfruten la sesión. Muchas gracias, Dani. Bueno, chicas, ¿quién se anima? ¿Quién va primero a presentarse? ¿Lorena? Ay, perdón, Katy, dale, ya estás. Sí, bueno. Sí, bueno, buenas noches con todas. Yo soy Caterina Alvarado, soy psicóloga de profesión, me dedico a hacer selección de personal. Como dijo Verónica, ya llevamos varios clubes de lectura y efectivamente me pareció interesante que hubiera resaltado ahora, Verónica, que las conversaciones que solemos tener son, creo yo, bastante vivenciales, coloquiales, comentamos un poco de todo, desde el punto de vista que pueda tener cada uno o cada uno, bueno, no ha habido caballeros también. Y es algo que a mí me hace sentir muy cómoda, ¿no? Por eso a veces, por vale que algunas veces me tientan algunos otros clubes también, me llama mucho el hecho de poder estar con Verónica porque justamente esa es un poco la temática y creo que siempre nos sentimos bastante aceptados, creo, y respetuosos también de los puntos de vista que cada uno pueda tener. Y nada, bienvenidas a todas y un gusto poder compartir. Gracias. Muchas gracias, Katy. ¿Quién se anima? Yo. Dale, dale, Lorena. Bueno, yo soy Lorena. En realidad en Book Vivant tengo bastante tiempo, solo que como que salteadito. Estoy en el club de Lucía bastante tiempo. Cuando empezó la pandemia, que estuve en algunos, después ya no estuve. Después estuve en el de Borges. En realidad, justamente clubes, pues, encuentro aquí nuevas perspectivas, ¿no? No solamente la mía. Persona, o sea, a mí me encanta leer, pero en realidad no es que tenga un autor favorito, ni sepa mucho de literatura, ni nada, personas que saben un montón, y eso también me encanta porque aprendo un montón. Me gusta simplemente el género novela, por eso me inscribí en este, apenas lo vi, o sea, entré al Instagram, lo vi y escribí, Bubi Van, quiero este. Y porque había estado, parece que lo he visto antes. No sé el libro o si es que de repente hubo otro.
y quería estar aquí. Y además, justo lo que hablabas, Verónica, yo soy consultora de talento humano, pero principalmente me dedico al empoderamiento femenino. Entonces, no necesariamente lo relaciono con la literatura, como les digo, no soy experta en Llegaste al literatura, lugar pero correcto. pero a raíz, digamos, de eso sí he comprado incluso algunos libros porque he ido bueno, cuando he ido a las catas también de mujeres, ¿no? Entonces, la verdad me encanta, y me encanta Booby Band. Me da mucha pena que todavía no puedan abrir y poder estar ahí y a conciertos y todo eso. Yo era fan. Así que me encanta estar acá y verlos a todos. Muchas gracias, Lorena, y muy bienvenida. ¿Quién se anima? ¿Sandra? ¿Carola? Dale, Sandra. Yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Sandra, soy abogada, trabajo en un estudio de abogados viendo temas de recursos naturales y derecho ambiental, que es la especialidad que seguí después de terminar derecho. Y bueno, me encanta leer, en verdad tampoco es que tengo así un género, un autor favorito exactamente, me gusta leer de todo. Y lo dejé un tiempo pre-pandemia porque, bueno, tiempo más que nada, tenía bastantes cosas de trabajo, entonces más que nada leía cosas de derecho, pero a raíz de la pandemia y también que hay un poco más de tiempo, lo fui retomando y así es como encontré los clubes de lectura de Book Band. He estado en dos previamente con Ana Salazar y los dos han sido, uno ha sido un libro escrito por un hombre pero sobre una mujer, que es Yo Julia, y el otro fue sí escrito por una mujer, Gente Normal. Y me encantaron los clubes de lectura, si bien el segundo libro me gustó a mí mucho más que el primero que leí en los clubes, ¿no? La experiencia de poder compartir las apreciaciones con todos, ¿no? Ver los puntos de vista, hablar de todo un poco, ¿no? Porque en esos clubes también terminamos hablando hasta de feminismo, ¿no? De cómo ven los hombres a las mujeres en muchos casos de manera incorrecta y, o sea, me gustó mucho la experiencia y es por eso que cuando entré al Instagram, ¿no? Porque yo sigo Booby Band en Instagram, me llamó bastante la atención de la portada de este libro y cuando leí el resumen, googleé a la autora, ¿no? Porque nunca había escuchado de ella, me interesó bastante y por eso me animé a participar. De hecho, me llamó la atención de que cuando googleé a esta autora es una administradora de un estudio de abogados, que es el estudio Bullard, ¿no? Entonces me pareció curioso porque nunca pensé que, o sea, ser administradora de un estudio sea compatible con ser una autora de cuentos, ¿no? Novela, pero me parece interesante este perfil. Y bueno, estoy ansiosa de compartir experiencias con todas y un gusto conocerlas. Muy bienvenida, Sandra, gracias. Carola, cuéntanos. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, yo soy abogada tributarista, así, este, como la chica Beatriz, ¿no? De la novela. Este, siempre tenía una amiga en trabajo que, bueno, mamá de mellizos, ¿no? Así es que a veces me van a ver con algunas interrupciones o a veces me voy del video porque mi esposo me llama, mi hijito, mamá. Entonces, por ahí, sorry desde ya. Eh, Tenía una amiga que hace muchos años me había hablado de un club de lectura. Entonces yo decía, wow, club de lectura, ya, ¿no? Me pareció algo más formal, más profesional, ¿no? Entonces, qué interesante. Y conocí en una reunión una amiga que es poetisa. Y entonces escribiéndole, ella me dijo, en Book Van hay club de lecturas, Carola. Así, ahí entré, todo chequeé. Y ya pues ahí, ¿no? Y ahí conocí a Verónica, ¿no? Nos conocimos en el club creo que fue en el de Trasradio, ¿no? En el de Lucía, creo. Sí, En entras ese radio, club. sí. Sí. Sí, entonces dije, ya, uy, qué chévere, ¿no? Y empecé a leer. Y entonces yo antes de este año, digamos, ya me había hecho más o menos un programa de decir de que tenía que leer un libro al mes, por lo menos 12 libros al año, ¿no? Entonces había leído por ahí en alguna revista que un buen lector se lee 52 libros al año. Y dije, wow, un libro por semana, qué bárbaro. Pero bueno, ya dije, no importa. Entonces ya, pues así que empecé, así, y me parece súper
es muy reflexivo, ¿no? Realmente las novelas que se leen en Book Big Bang me parecen súper, me hacen reflexionar bastante, ¿no? O sea, he notado que tengo una memoria emocional. O sea, que me preguntas algo no recuerdo, pero si voy al episodio, como que mi mente va al episodio y recuerda todos los detalles, ¿no? Entonces, me pareció muy bueno eso. Y de Susan Montenews, en alguna revista había leído, sí, en alguna revista había leído que ella ganó con el cuento Tres Mujeres, ganó el premio nacional, me parece. Y entonces, compré ese libro, Tres Mujeres, y lo leí, ¿no? Entonces, y habla de la vida profesional y de la vida y de la forma personal, como ella ve toda su, cómo analiza ella, ¿no? Entonces, me pareció interesante y ya, pues, entonces cuando vi el club aquí, dije, ah, ya, acá me apunto. Y ya ahí me apunto. Pero estás cumpliendo tu reto de leer 52 libros al mes, porque ya solo este mes tienes 3. Wow, Bueno, aprovechando cuando puedo, aprovecho y leo, y si no, leyendo también lo de mi chamba, evidentemente, ¿no? Pero No, ahí ojo, voy. estás ahí hombro con Verónica, porque Verónica, además de coordinar los clubes, ella lee como una demente. leo con mucho placer, no como una demente, Daniela. Bueno, en el grupo nos falta Lupe, que solo hoy día tenía una actividad. Lupe es una compañera que también nos ha acompañado ya en unos 3 clubes y probablemente se sume en unos minutos. Y Pati Correa, que estuvo en el primer grupo que hicimos juntas aquí, el de Yoko Ogawa. Luego nos ha seguido acompañando en el WhatsApp, pero no se pudo anotar en otros clubes. Y bueno, ojalá que, me parece que hoy día no, pero ojalá que la próxima semana esté. Entonces, entremos a materia, si les parece. A ver, voy a comentar un par de cosas súper generales de la novela, de lo que hemos leído hasta ahora, y luego abrimos los micros. Y la idea es empezar a compartir quizá una primera impresión general de qué cosa nos ha parecido este capítulo que ella le llama inicio, qué cosas destacarían, y probablemente ahí lo que sucede es que empecemos a encontrar algunos elementos comunes de interés, ¿no? Que pueden tener que ver con descripción de personajes o pueden tener que ver con lo vincular, ¿no? La relación entre un personaje y otro, o la situación, digamos, la trama, ¿no? Entonces, al ir dando una primera impresión, vamos recogiendo nuestros intereses, las cosas que nos llamaron la atención, y con eso vamos generando todos los diálogos. A mí me gustaría primero empezar diciendo que Noltenius hace una apuesta bien interesante en términos estructurales, en la manera en que formatea la novela, ¿no? Porque de hecho lo que nos propone son 3 capítulos que se llaman inicio, nudo y desenlace, ¿no? Que podría ser introducción, nudo y desenlace, que es la estructura clásica del cuento, ¿no? Y nombrarlos así es llamativo. Sin embargo, también es una apuesta arriesgada porque su inicio es lo más largo de todo. Si ustedes han notado, nos hemos leído para hoy día unas 90 páginas, luego el nudo tiene unas 70 y el desenlace tiene unas 60 o 50, ¿no? Digo, una jugada arriesgada porque en la, digamos, teoría literaria lo que se sugiere regularmente es que uno no extienda demasiado la introducción. La introducción permite colocar a los personajes, las situaciones, pero digamos, la propuesta es llegar al nudo, porque lo más importante se detona en el nudo de la historia, ¿no? De hecho, algunos autores dirían que si uno extiende excesivamente la introducción, puede perder el interés del lector, que se está preguntando en qué momento va a llegar ese evento que va a generar los grandes cambios en la vida de los personajes, ¿no? Sin embargo, Noltenius extiende 90 páginas en este gran largo capítulo que le he llamado inicio, y si ustedes notaron, hay un punto de quiebre de voces que también habitan este primer capítulo. Todas las primeras 50 páginas más o menos es desde la perspectiva de Sergio.
¿no? Y es interesante también ahí porque uno empieza a leer la novela de esta mujer que habla del hombre, ¿no? Habla del personaje masculino, del protagónico masculino. Él, por supuesto, recuerda en algunos momentos a Marianne, pero toda la historia tiene que ver con él, con lo que él va viviendo, con estos flashbacks recurrentes, ¿no? Pero recién hacia un poco más de la mitad, digamos, de este primer capítulo, aparece Marianne y Marianne empieza a hablar. Entonces empezamos a saber qué ha sido de su vida, qué es lo que le ha pasado. Y entonces este cambio de voces es bien interesante porque nos ha dejado un buen rato explorar en la vida de Sergio. Nos ha dejado el punto en el que Sergio le manda este mensaje a través de LinkedIn, ¿no? Para contactarla, después de dudar mucho si la contactaba o no. Y luego se va la historia a otra, al personaje, al protagónico femenino, ¿no? Y nos deja también al final de este primer capítulo con esa frase última cortita donde dice, era un mensaje de Sergio. O sea, recién en este momento vamos a saber, cuando leamos, digamos, el nudo, qué cosa es lo que Marianne decide hacer, cómo contesta ese correo y cuándo deciden verse y qué va a pasar con ellos. Pero hasta ahora nos ha ido solamente mostrando. Y lo que tiene Noltenius es una finura impresionante en el detalle, ¿no? En la descripción. Es sumamente descriptiva en los detalles de lo que va sucediendo, ¿no? No sé si ustedes sintieron, si les gusta ese nivel de detalle en lo descriptivo, pero por ejemplo cuando se describen los departamentos, ¿no? Las habitaciones o dónde tiene puesta el cuadro o dónde Sergio se quita el anillo, la billetera y los lentes, uno se puede imaginar ese espacio, ¿no? Uno puede imaginar la gestualidad de esta persona con estas rutinas, estos rituales. Cuando Mariana aparece y llega a su departamento la primera vez, va a abrir la puerta y escucha el ruido de los hijos, la cocina, el hijo Martín que ha dispuesto sobre la mesa todo lo que va a necesitar para cocinar, si los champiñones, la mantequilla, el cuchillo. Uno logra sentir, a mí al menos me pasa, lo podemos conversar, yo logré sentir, por ejemplo, en esa descripción de situaciones, el olor. Yo estaba poco más y saboreando esos champiñones salteados a la mantequilla, ¿no? Es muy rica en las descripciones. Entonces, claro, la extensión, digamos, de este capítulo, a mí me parece que se condice con el detalle al que nos ha llevado para irnos relatando personajes. Cuando describe un personaje, también es muy específica en decir cómo es él, ¿no? O ella, su cuerpo, su cabello, sus ojos, cómo se viste, ¿no? El detalle de cómo combinaba la chaqueta con la falda, con las botas, es muy descriptiva, muy detallista, y hay mucha riqueza en eso, ¿no? Y tiene adicionalmente esta estructura que es de cómo un hecho actual gatilla un recuerdo, ¿no? Les pasa constantemente a los personajes, están haciendo algo y algo que están haciendo en este momento, como si yo, digamos, acerco la copa de vino y en ese momento, al acercar la copa de vino, recuerdo que hace 30 años, cuando estaba en esta fiesta en la universidad, este chico que me gustaba me preguntó si me gustaba el vino, ¿no? Entonces siempre conecta desde el momento actual, a partir de un estímulo, ¿no? Le provoca a los personajes un recuerdo y esto hace que vayan al pasado y es en esos pasados donde vamos a ir reconstruyendo un poco quiénes son ellos, cuáles son sus vidas, sus familias, qué pasó con estos dos protagónicos todos estos años. Voy a poner sobre la mesa que a mí me parece que el personaje protagónico femenino, Marianne, tiene mucho más densidad que Sergio. Puede ser un prejuicio, puede ser que ella como mujer ha logrado, digamos, profundizar más, pero hay al menos 2 o 3 cosas de Marianne que a mí me quedan todavía en una cierta nebulosa, cosa que no me pasó con Sergio. A Sergio yo lo percibí de entrada y de salida. Pero con Marianne hay algo con el accidente de la bicicleta y la pérdida de movilidad del dedo, ¿no? Que va a impactar en el tema del piano, y hay algo con la infidelidad del padre, ¿no? Que hace que el vínculo tan fuerte que ella tenía con el padre, ¿no? Que siempre había querido compartir todo con el padre,
se abra, ¿no? Se destruye. Me parece que hay cosas de la densidad de los personajes bien interesantes ahí, que no sentí tanto en Sergio, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser un prejuicio mío, de mí como lectora. Entonces, esas son como mis primeras grandes impresiones. Me parece que es minuciosa en el detalle. Me parece que ha sido arriesgada en la estructuración de estos 3 grandes capítulos y dentro del primero en segmentar la mirada de él y la mirada de ella. No, no son miradas que van y vienen, ¿no? No es como estas novelas donde uno ve a un personaje y luego ve al otro y el siguiente capítulo es uno y el siguiente capítulo es el otro, sino que acá son 40 páginas de Sergio, 40 páginas de Marianne. Vamos a ver cómo sigue. Me ha gustado más la parte de Marianne, le encontré más densidad a toda esa historia, por más de que no tengo nada que ver con Marianne, la sentí bien distinta a mí, había una separación emocional, digamos, ¿no? Y me parece interesante cómo nos ha dejado punteando, como en un cuento clásico, el nudo, ¿no? Que se va a desencadenar con el encuentro de estos dos, que se anuncian desde el principio. Entonces, ¿quién quiere comentar estas primeras impresiones que le provocó? ¿Qué temas les gustaría que vayamos comentando un poco más en profundidad? ¿Quién se anima? O yo les digo así, no, no quiero. Sean libres. Uy, mucho silencio. A ver, bueno, aquí hay que ser democráticos entonces. ¿Por orden Democráticos, alfabético? decíamos. ¿Por orden Ah, alfabético mire, o por apellido? el orden alfabético me parece. Bien, empieza Carola. Ah, alfabético por el nombre, no por el apellido, tienes razón, dale, dale. Mirada general, así, ¿no? De la novela, en el caso de la autora, me hace recordar el libro que leí, Tres mujeres. Ahí ella habla un poco de la separación, ¿no? Me parece que es algo, un tema fuerte en ella. No sé si es un tema personal, y me parece que el tema de la separación es un tema que juega un rol, al menos en el cuento, en la novela, en los cuentos que leí de Tres mujeres y en ¿no? Entonces aquí, cuando empieza la novela y habla del personaje de Sergio, me percibí eso de que al principio parecía de que Jessica había sido la mala, pues no la malvada, que había decidido de un momento a otro y que no había tenido consideraciones con él, ¿no? Entonces, y ya luego se va entrando un poco, ¿no? En el personaje y conociendo realmente cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Y entonces ahí, eh, esa descripción, y ahí coincido contigo cuando hablas lo de la descripción, que ella es algo recurrente también el tema de cuando Sergio se saca el reloj, ¿no? Lo deja en su mesa de noche, ¿no? Entonces le deja en su mesa de noche, en el retrato de su hija, ¿no? Y esos eran momentos que lo hacían reflexionar un poco, ¿no? Y también me llamó la atención cómo la escritora destaca cómo puedes tú estar viviendo en muchos momentos de tu vida de manera en automático, ¿no? Sin reflexionar, ¿no? O sea, pero llega un momento en el que tomas conciencia justamente de que ahí estaba algo, ¿no? Que nunca habías visto, ¿no? Entonces, a veces, cuando las personas están muy ensimismadas, ven solamente lo suyo, ¿no? Pero un detalle, una muñequita, el caso de las porcelanas de su mamá, los objetos ¿no? De su mamá, lo hacían reflexionar, ¿no? O sea, cada cosa, pues, significaba un poco para él, ¿no? Eso me gustó.
L. Katy, te toca. Ok. A mí lo que me ha gustado es efectivamente también la forma en la que ella describe todas las situaciones, los hechos que van pasando, que va narrando, pero en especial me parece súper interesante el hecho de la forma en la que ella recrea todos estos hechos con los que yo me siento identificada, debe ser más o menos porque por edad está por ahí, y cómo de alguna forma, me doy cuenta con todo el contexto que estamos viviendo, que siguen siendo vigentes, ¿no? Las mismas discusiones finalmente. Me llamó muchísimo la atención eso, creo que es una de las cosas en las que yo quizás me he detenido más, un poco quizás por cómo se están dando ahorita las cosas, y me gusta muchísimo el hecho de ver recreada ese tipo de discusiones que hay bajo distintas perspectivas y cómo finalmente aflora lo que cada uno de repente vive, o por lo menos yo también he vivido en distintos contextos, ¿no? Eso creo que ha sido una de las cosas que más me llamó la atención. Y como te digo, también el tema de la descripción, y es un libro que realmente me parece bastante de mucho disfrute, y me gusta mucho el hecho de sentirme identificada con los lugares que describe, las situaciones, y bueno, identifico obviamente también los lugares en los que de repente ella oculta los nombres, pero obviamente sé cuáles son los contextos, ¿no? Lorena. Ya, yo no decía nada porque la he leído hasta la página 30 y pico. Normalmente, cuando no sé, el libro yo lo leo de semana, ¿no? Y no, la verdad no terminé, pero sí me gustó toda la parte, es más, he querido leer más, pero no podía ya. Así que solamente, seguramente me van a spoilear, seguramente, pero lo que más me gustó ahora es, o sea, yo sí he empatizado mucho con el chico, ¿no? En realidad es lo primero que he leído además, ¿no? En esa sensación de que no sé si esto es bueno o malo, porque, o sea, es como que tiene dolor, se va su hija, ¿no? Y su esposa, su compañera, pero no porque la ama, ¿no? O sea, es como un momento en que queda un pase y de vacío, de soledad cuando llegas a la casa y ya no hay ruido, ¿no? O no hay alguien que esté al costado tuyo. No importa si amas, no lo amas, pero hay alguien que está en tu cama, ¿no? Y también lo otro es como que la simplicidad de hombre, que como tú dices, de repente puede ser algo, un prejuicio, ¿no? Pero que ya pasó y simplemente tiene que seguir su salir, estar con otra chica, y como algo, incluso hasta eso me parece rutinario, ¿no? Porque es como que el sexo es parte de algo que tiene que pasar, ¿no? Pero sin pasión, sin ganas, ¿no? Bueno, no sin ganas, pero sin pasión, sin por así decirlo, ¿no? Entonces, o sea, hay varias cosas que van a saber qué más va a pasar, ¿no? Porque yo todavía no he leído más. Ay, qué pena porque sí, creo que te vamos a spoilear unas cuantas cosas, pero bueno, nada, igual vas a disfrutar la lectura después. Claro. Sandra, ¿tú pudiste avanzar hasta... Sí, cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, yo empecé el libro el lunes, en verdad, con un montón de expectativa porque el tema me pareció súper real desde el principio, ¿no? Como que lo que siempre ocurre, que conoces a alguien, pasa el tiempo, estás con esa persona y luego nunca más vuelves a ver y te imaginas qué pasa si hubiera sido diferente, ¿no? Y me llamó la atención
Entonces la empecé con un montón de expectativa, como les decía, pero en la parte de Sergio, cuando recién era solamente Sergio, me estanqué un poquito, ¿no? Como que me quedé ahí, en, no sé, en la página, en la mitad, creo, en la mitad de lo que íbamos a leer, y como que me parecía interesante su historia, pero me parecía también bien como, o sea, real, pero medio monótono, ya como que él, o sea, la forma en que manejaba las situaciones, o sea, no me gustaba tanto la perspectiva en la que él veía las cosas. Entonces, lo dejé el lunes, el martes no leí nada, y ayer dije, no, tengo que terminar lo que hemos quedado, así que lo retomé y justo empezaba la parte de Mariana. Entonces, en verdad ahí fue como que todo súper rápido. Me quedé con ganas de leer más, o sea, leí solamente el inicio, pero la forma en que ella veía las cosas sí me pareció mucho, mucho más cercana, ¿no? O sea, será, no sé, también si ha sido por mi impresión personal, pero sí me parece que el personaje daba para más, ¿no? O sea, te permitía como que entender un poco más sobre ella, ¿no? Quedarte con interés sobre por qué es como, por qué reaccionaba de alguna manera para, por ejemplo, todo este tema del accidente, ¿no? Por qué es que finalmente decidió terminar con su matrimonio cuando, bueno, ella explica más o menos que era porque, o sea, su esposo sí era encantador, ¿no? Y todo lo que ella menciona igual como que estaba dedicado 100% al trabajo, no le entendía, no le prestaba atención, pero me quedé con ganas de entender un poco más a fondo qué exactamente es lo que la hizo decidir eso, ¿no? Entonces, creo que ahorita es el punto en el que el libro ya como que me ha captado realmente y me ha dado ganas de seguir leyendo más y ver cómo interactúan esos dos personajes que aparentemente parecen tan distintos, ¿no? O sea, también me causa bastante curiosidad en la universidad, ¿no? ¿Qué exactamente fue lo que pasó para que decidieran como que no verse más, no hablarse más, ¿no? Porque hay bastante mención a que era por un tema de que el padre de Marianne, con que ella era tan cercana al inicio, no lo iba a aceptar, ¿no? Tal vez porque eran de diferentes clases sociales, ¿no? Por otros aspectos culturales, más que nada. Pero me quedo con curiosidad porque, o sea, siendo adolescente o siendo estudiante universitario, por ejemplo, uno suele ser bastante rebelde, ¿no? De ir en contra de lo que te dicen tus papás, de las reglas en general, ¿no? Y me llama la atención que ellos, sintiendo esa atracción que mencionaban, no hubieran tratado de continuar viéndose, ¿no? O al menos saliendo juntos. Entonces, todavía tengo bastante expectativa para ver qué va a pasar ahora y seguir leyendo, ¿no? Que esa es mi impresión general. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y estaba recordando algunas escenas de la parte de Marianne que, que a mí también me provocaron esto mismo que has dicho, ¿no? ¿Por qué reacciona así, ¿no? Si ustedes recuerdan, hay una escena en la que ella tiene una crisis de llanto, ¿no? De pronto, como que de la nada empieza a sentir esto en el pecho y empieza a llorar en su cama y teme que los hijos la escuchen, entonces se mete al baño y se sienta en el baño, en el piso del baño, al costado del water, a llorar, ¿no? Hasta que dice basta. Y claro, hay algo quizá con el tema del accidente porque siempre se está tocando ese dedo que tiene insensibilidad, ¿no? Pero es como que, ¿qué más hay, no? La separación con el marido ha sido hace 10 años. O sea, estamos hablando de una mujer que se ha separado hace 10 años. No se ha separado hace 3 meses, ¿no? Es como que ella tiene, por eso yo les decía al principio, me da la sensación de que hay mucha más densidad en ese personaje. La relación con la madre, ¿no? Ir al Club Nacional a celebrar el cumpleaños del tío, compartir el mismo asiento trasero de un taxi o de una, ¿no? Con la madre y no tener nada de qué hablarse, ¿no? No saber qué decirte con tu madre. Me parece que es un tema bien clásico también en la literatura, ¿no? El vínculo, lo vincular con el padre o con la madre y el enojo con el padre por la infidelidad, hasta esto que estamos sabiendo recién ahora, que el padre tiene Alzheimer, ¿no? Y ella probablemente algo la sensibilice eso, pero es como en sus relaciones, ¿no? Hay mucha profundidad, hay mucha densidad, ¿no? Con el hijo mayor se han enojado, no queda del todo claro por qué se han enojado. Ella le llamó la atención por no contestarle el celular y le dijo que no tenía batería.
digamos, es una discusión bien de madre con el hijo adolescente, también es como bastante real y común, pero todavía no se están hablando con ese hijo, ¿no? Este, el tener, yo siento que Noltenius toca una lista interminable de temas que son muy reales y muy familiares y que de alguna manera nos compelen porque o los hemos vivido o conocemos a alguien que los vivió, ¿no? Hola Lupe, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Disculpen, pero tenía otra reunión. No, más bien gracias por venir. Estábamos como en impresiones generales y comentando cómo van apareciendo los dos protagónicos, ¿no? Sergio y Marianne, y cómo nos han impresionado, llamado la atención, digamos, estos personajes al principio, con que nos hemos sentido más interesados. Incluso Sandra nos contaba que al principio, digamos, con la parte de Sergio llegó un punto en el que se sintió como, está bien, pero lo dejó ahí, lo dejó reposar, y cuando retomó y llegó justamente a la parte de Marianne, enganchó mucho más, ¿no? Yo les compartía que también a mí me ha gustado mucho más el personaje de Marianne, que lo he sentido más denso, más interesante que el de Sergio. Pero, por ejemplo, más bien Carola había relevado cosas bien interesantes también del personaje de Sergio, o escenas, ¿no? Lorena también remitía a esto que cuando uno se separa, decía Carola, que ella ha leído otras cosas de Noltenius antes y que quizá el tema de la separación es una constante, ¿no? Porque lo ha visto en cuentos anteriores. Y Carola reflexionaba sobre ese momento en el que llegas a tu casa y hay silencio y hay soledad porque ya no está tu pareja, ¿no? Y sientes ese extrañamiento y esas ganas de, que Sergio lo dice en algún momento, ¿no? O sea, tener el cuerpo tibio a tu lado, no necesariamente porque la ames, simplemente porque era tu pareja, tu compañera la que se echaba al lado en la cama, y cuando ya no lo tienes, ese vacío genera una cierta nostalgia, digamos, ¿no? Un cierto extrañamiento. Entonces, nada, hemos estado así. A Katy le llamaba mucho la atención y le gustaba mucho cómo, a pesar de que la historia o partes de la historia se narran de cosas que pasaron en la historia del Perú, nuestra historia, hace unos 20 o 30 años, hay cosas que son muy vigentes todavía, ¿no? De la manera de abordar ciertos temas o de relacionarse entre las personas. En general sentíamos que es muy familiar, quizá porque, bueno, relata la relación y la historia de personas que tienen en ese momento nuestras edades, más o menos. El momento en que están en la universidad y se dan este primer beso, Sergio y Marianne, es la noche en que se captura a Abimael Guzmán, ¿no? Y estamos hablando del año 91. O sea, yo en el año 91 estaba todavía saliendo de la universidad, ¿no? Es más o menos, digamos que Marianne y yo, que creo que somos más o menos de la misma edad, varias acá, somos contemporáneas, ¿no? 92. Hemos habitado en el 92, perdón, tienes razón, en el 92. En el 92, pero estábamos en el último ciclo, en el más o segundo, menos. creo. Sí, yo había nacido mi hija, yo iba a la universidad todavía, pero digamos, yo me casé chica, ¿no? Pero digamos que somos contemporáneas con Marianne. Entonces, como decía Katy en algún momento, claro, puede ser que Noltenius no nos diga de qué lugar específico está hablando, pero uno se puede hacer una idea más o menos de dónde están, ¿no? Más o menos en dónde está pasando todo esto. Y eso lo hace muy familiar también, ¿no? Entonces, no sé, si quieres compartir también tus primeras impresiones, tus impresiones generales. Y yo intenté avanzar hasta donde habías indicado, pero me he quedado en la página 56, creo que es un poquitín como que empieza Marianne a aparecer, ¿no? Yo por mi trabajo, no sé si se han presentado, porque veo caritas nuevas. Perdonen, que tenía otra reunión. Yo soy psicóloga de la promoción de Vero y de Katy, y terminé en la de Katy. Soy psicóloga clínica, profesora también en la universidad, y por mi trabajo como psicóloga, no clínica, sino ya en el ámbito más laboral, me toca a mí entrevistar a muchos gerentes
muchos gerentes, ¿no? De los puestos más altos, de las empresas más importantes, tal. Entonces, he leído a Sergio y me ha recordado así casi como calco y copia todos los gerentes que conozco, ¿no? Pero todos son de la Pacífico, todos, o sea, es una cosa impresionante cómo se parecen, ¿no? Y con uno de ellos que no se parece al resto, bromeamos a veces porque él me dice, mira, todos estos tienen esposas que son madres solteras. Y es verdad, ¿no? Yo algunos que los he entrevistado el año pasado y les digo, ¿y qué tal la pandemia con los hijos adolescentes? Todo bien, perfecto. Ah, la adolescencia no ha habido conflicto. No, en absoluto, me ha tocado así los hijos perfectos. Y yo digo, es que este hombre no vive en la casa, ¿no? Incluso, claro, ahora con la pandemia que tiene que vivir en la casa, se aísla en un cuartito. Entonces, su vida perfecta sigue, ¿no? Pero ellos son bien ignorantes de la conflictividad que puede estar viviendo una pareja, ¿no? Y yo creo que por ahí va a emerger el tema de Mariana, porque, por ejemplo, 2 o 3 se han casado con mujeres brillantes, que eran incluso más listas que ellos en la universidad, y que en este rol de nuestra generación, o sea, las mujeres de nuestra época pues han vivido con el rollón del amor romántico, ellas han renunciado a sus carreras, a sus desarrollos profesionales para seguir a estos individuos, ¿no? Incluso uno me dijo, ella era tan brillante que tenía miedo de que no iba a ser buena madre, pero no, es buena madre y me ha seguido hasta aquí. Entonces, así como para patearlos, pero se parecen un poco a este Sergio, ¿no? Que no se percata, porque está en lo suyo, en el rollo de lograr la conquista, de ser su desarrollo profesional está por delante de todo, ¿no? Pero claro, o sea, se da cuenta del mundo que tiene cuando lo pierde. Que ahí había una hija a la que hay que extrañar, que había un cuerpo caliente con nombre, sin nombre, pero al que se ha habituado, ¿no? Entonces lo reemplaza con otro cuerpo, pero estos hombres pues van sedimentando matrimonios largos simplemente porque no son parte del matrimonio, ¿no? Son parte de sostener la casa, pero no son parte del matrimonio, ¿no? Por eso es que incluso muchos de ellos entran en crisis cuando hay vacaciones, porque no saben qué, o sea, lo tienes al tipo allí y no sabes qué hacer con el hombre allí porque es más un fastidio. Entonces por ahí el tipo me resuena mucho a un ser muy conocido. Ay, Lupe, me has deprimido un poco con... Y Yo creo que es totalmente de porque... acuerdo, ¿ah? Es así. Pues yo lo ¿Qué es veo Wow. tal eso? cual. No, yo Tal cual. estoy, Tal No, cual. es así. Es Es que es así. yo, eso lo- lo que me ha deprimido. Yo lo vivo, yo lo Recor- vivo, yo lo vivo. yo estoy en shock porque Yo lo vivo. Es así. Es así. O sea, cuando, mira, yo por ejemplo igual, lo profesional, mi esposo profesional. O sea, mira, el trabajo en la oficina es Chancaya 20, lo que es crianza de los hijos. No. Cuando ya te acostumbraste a otro estilo de vida, olvídate, o sea, terrible, terrible. no, yo quedé, de verdad, yo te escuché, Lupe, y yo decía, wow, porque a mí siempre me intriga mucho todo el tema cultural, ¿no? Y entender cómo funciona la cultura y cómo funciona la gente, sobre todo cuando no eres del sitio. Y yo te escucho y digo, rayos, ahora muchas cosas que no entendía hasta este momento tienen sentido. Pero fue así como que... No, sí, la descripción que has hecho de ese segmento, digamos, ¿no? De hombres con altos puestos en grandes empresas, muy parecidos entre ellos, con ciertas como trayectorias básicamente comunes o similares. Y allí es verdad, Sergio quiere estar allí, pero a Sergio le ha costado también estar ahí, ¿no? No queda del todo claro. En la primera descripción, digamos, en la entrada, yo hubiera pensado que Sergio era
uno como los demás, digamos, ¿no? Es recién cuando se relata esto de que el padre de Marianne dice, no, él no es correcto para ti, ¿no? Ahí es donde yo pensé, ¿qué es lo que Sergio tiene tan diferente, digamos, ¿no? Y claro, su ingreso a la universidad, queriendo encajar, viendo por dónde acomodarse y termina siendo el fútbol el hilo conductor, digamos, para ser amigo de todos los demás, pero no es que haya habido a pesar de lo descriptiva que es Noltenius, no es que haya habido una descripción muy evidente de un Sergio de una clase social muy distinta, que nos haga pensar que le costaba sentirse aceptado, adaptado con los chicos de la Pacífico, o si es un tema del color de la piel, o si es un tema exactamente, a mí no me queda todavía claro por qué el padre, ¿no? Todavía un par de ustedes dos no ha llegado al momento, pero él va a ir a recoger a Marianne una noche, ¿no? De su casa, cuando ella tiene 20, 21 años, que es la noche donde capturan a Abimael Guzmán, por eso ella lo recuerda tan bien. Y el padre va a abrir la puerta, ¿no? La va a ver irse con él, lo va a saludar al chico, lo va a despedir. A la mañana siguiente el padre se va a acercar y le va a decir, te estás equivocando, ese chico no es para ti. Entonces, un poco apelando a esta rebeldía que decía Sandra, me parece que fuiste Sandra que decías, las universitarias a esa edad, pues un poco más rebelde, ¿no? Le peleas a tu papá, oye, ¿cómo que no es para mí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella llega a preguntar algo y el padre, cortante, le dice, a tu mamá no le va a gustar. Y punto, no sabemos más del incidente. ¿Por qué no era bueno para ella? ¿Por qué a la mamá no le iba a gustar? Bueno, la mamá va al Club Nacional, ¿no? También ya sabemos un poco del tipo de mamá que es, pero no queda tampoco tan claro. Y lo otro que no queda nada claro, lo observó Sandra, es ellos sentían una atracción muy fuerte, ¿no? De hecho, no solo se besan, llegan a tener relaciones en algún momento, pero luego Sergio, que su esposa Jessica lo ha acusado de ser desapasionado, ¿no? Es una palabra que lo ha golpeado un poco. Sergio se esfuma, o sea, Sergio sale esa noche, la noche de la captura de Ismael, se besan aparentemente mucho rato con Marianne. Al día siguiente no la llama, durante toda esa semana no se acerca, no la llama, no le pregunta, se cruzan en la universidad un rato. O sea, sí, hay algo con este chico que acaba de estar con una chica que le gusta. Es muy tímido, es muy retraído, tiene miedo de algo, no queda claro, todavía no hemos llegado a eso. Y después de que tienen sexo, tampoco la busca y tampoco la llama, y más bien se le corre. Lo vamos a saber hacia el final de este primer capítulo, cuando el amigo que los había presentado, el amigo común Andrés, le dice, a ti te pasó algo en la universidad con Sergio, yo no sé qué te pasó, porque de pronto yo veía que él aparecía por acá y tú te ibas para allá, él se corría de ti, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No, todavía no lo sabemos y probablemente es lo que se va a ir desenmarañando en el nudo. Yo les decía al principio que la apuesta de Noltenius en la estructura, digamos, de la novela es bien interesante porque nos propone 3 capítulos, introducción, nudo y desenlace, básicamente, ¿no? Y en la introducción todavía no nos deja ver qué fue lo que, no nos termina de permitir ver qué fue lo que pasó, que generó que estos dos que se atraían luego, es solo que el papá le dijo a ella que el chico no le convenía, o sea, así de simple, no, probablemente no sea eso, ¿no? A ver, chicas, desmutéense. Vamos a dialogar más. ¿Quién quiere comentar, compartir, decir algo? Katy. No, yo me quedé pensando un poco en lo que había dicho Lupe y sí, pues, o sea, yo también he tenido experiencia con ese tipo de personas y me quedaba pensando un poco en cómo mi pregunta era al revés, ¿no? O sea, yo misma me preguntaba, porque yo he tenido a mi hijo en una etapa mayor y preguntaba simplemente cuando lo tuve, ya 35 años, si iba a ser una buena mamá, porque estaba acostumbrada a vivir mi vida tan tranquila y tan libre, e incluso ni siquiera con muchas parejas, ¿sabes? Porque nunca tenía mucha paciencia. Entonces realmente yo pensaba que no iba a dejar entrar a nadie en mi vida a ese nivel de intimidad, ¿no?
Eh, y nada, me ponía a pensar un poco en eso, realmente, y como le decía, mi pregunta era al revés, o sea, no me sentía realmente en ese rol, y creo que hasta ahora siempre siento esa inseguridad o constante pregunta de si siempre, si lo estoy haciendo bien, inclusive de repente hasta en un rol de mujer tipo de esposa, porque la relación que tenemos con mi esposo es súper distinta a, la, a los que quizás tienen otras parejas, ¿no? Nosotros compartimos mucho las responsabilidades de la casa, mi esposo no tiene ningún problema ahora que estamos acá en cocinar, cocina un día él, estos días voy a estar cocinando yo porque está con sobrecarga de trabajo, y cambiamos, ¿no? Cuando también estoy un poco desesperada y no me identifico para nada con esos roles, o sea, creo que soy, no sé de qué tipo de grupo formaré parte, pero es completamente inusual y por eso creo que es para mí tan refrescante poder ver este tipo de relaciones de alguna forma. Yo lo veo como que desde fuera, recreando esta realidad que yo no he vivido, ¿no? Así es. Tengo una curiosidad, Sandra. Tú comentaste que en los clubes anteriores en los que habías participado, en los dos de Ana, se terminaba hablando un poco de feminismo y de cómo los hombres ven a las mujeres. Hay un momento bien interesante en el que Sergio ha estado saliendo, creo que es después de haber tenido la relación que tiene con Beatriz, ¿no? Va a distintos lugares, ve, observa, y observa a las mujeres, que les llaman las mujeres sueltas en Lima, ¿no? Y lo que básicamente reflexiona es que las mujeres la pasan mejor, las mujeres sueltas, separadas, la pasan mejor que los hombres, ¿no? Porque salen, se divierten, están con uno, después lo sueltan, están con otro. Él llega a tener como un coqueteo o algo con una mujer que luego la vuelve a ver irse con un hombre mayor, ¿no? Y la amiga es la que coquetea con él, y esa es la reflexión que él tiene, ¿no? Las mujeres la pasan mejor que nosotros porque entran y salen y hacen lo que quieren, ¿no? ¿Recuerdas esa parte? ¿Qué te pareció? ¿Qué opinaste cuando la leíste? Sí, ahorita que la mencionas la recordé, creo que cuando la leí la pasé un poco, como que estaba en la parte del libro en la que todavía no lograba engancharme tanto con Sergio, entonces creo que la pasé un poco rápido, pero ahora que lo mencionas, sí, ¿no? O sea, esa fue la impresión de él, y me pareció un poco como que la impresión de, justamente eso me hizo definir un poco al personaje, ¿no? De un hombre que, o sea, yo siento que Sergio es una persona que desde el inicio, ¿no? Él lo comenta en la universidad, se esforzaba mucho por encajar, ¿no? Y es como que esa percepción de cuando era más joven en la universidad, ¿no? La Universidad del Pacífico, que normalmente son gente que, no sé, o tiene una empresa que de sus papás, que al final sabe que va a terminar la carrera de administración, economía y va a continuar la línea, ¿no? Entonces siento que él no se menciona mucho sobre su familia, pero él era como que, supongo que una clase media, ¿no? Que no aspiraba a eso, ¿no? Sino que sabía que tenía que lucharla para llegar a algún puesto importante. Entonces siento que eso lo ha perseguido durante su vida y a mí, ahorita vuelvo a esa escena, pero lo que me llamó la atención es que cuando estaba en esa reunión de amigos, por ejemplo, con Beatriz, ¿no? Y creo que otras personas de la empresa, la consultora, en la que creo que él es socio, él decía que se sentía bien, ¿no? Porque no había nadie más importante que él, era el único socio, los demás eran gerentes, creo, o otro tipo de puestos. Y eso de entender, o sea, yo creo que da a conocer bastante él, ¿no? Que él sentía que había logrado un puesto importante, ¿no? Era ahora alguien de un estatus bueno, no sólido, y su percepción era que, bueno, había dejado este matrimonio con su esposa, ¿no? Que hasta ese momento él entendía por qué es que ella había tomado decisión cuando él creía que todo estaba bien. Y recién está empezando a ver a la gente de fuera de esa burbuja de su matrimonio como que común, ¿no? Adecuado a la sociedad. Y se fija en estas mujeres que dice que o sea, pasa mejor que él porque de alguna manera él cree
son más libres, ¿no? De decidir con quién están, con quién no, como que tienen el poder, ¿no? Pero tampoco se pone a ver el otro lado, ¿no? O sea, no piensa que tal vez esas mujeres también tienen o sea, un pasado como que las marca, ¿no? Que están actuando así por algo específico en sus vidas, ¿no? Sino que él lo ve como que, todos están divirtiendo, yo más bien soy como que la víctima de la situación que recién se está adaptando a este mundo en el que todos como que hacen lo que quieren, tienen libertad, ¿no? Entonces, yo lo siento al inicio bien victimizado, ¿no? Como que él Claro. o sea, daba a entender de que todo estaba contra él, ¿no? Que él solamente trataba de hacer las cosas bien y no le habían ido como esperaba, ¿no? Esa es mi Sí, es percepción de Sergio al inicio. curioso, ahora que lo dices también me has hecho recordar dos escenas de Sergio. En esa misma situación en la que él observa a las mujeres, lo que él reflexiona es, ¿por qué nos, y creo que tiene que ver con una discusión al feminismo, ¿no? ¿Por qué nos andan pidiendo, ¿no? Que les demos poder, que las permitamos, digamos, empoderarse, si son más poderosas que nosotros, ¿no? Me pareció una reflexión en un hombre de estas características bien interesante. Y la otra es cuando la hija tiene fiebre y llaman a Jessica, la mamá, ¿no? Que va al departamento de él, y él en algún momento se siente como, uy, qué linda, otra vez la familia feliz, ¿no? Y papá y mamá estamos acá cuidando a nuestra hijita con fiebre y llega a imaginar como posibilidad un retorno. Y cuando ella le dice en la puerta del ascensor que el abogado le va a dejar los papeles del divorcio, él como, ¿qué retorno? O sea, Noltenius, porque es la narradora la que dice, con ingenuidad le pregunta, entonces no hay marcha atrás. Y Jessica le dice, no, no hay marcha atrás, ¿no? Pero él es un ingenuo al preguntarlo. O quizá digamos, desde lo que Lupe nos ha compartido, no es un tema de ingenuidad, es un tema de absoluto aislamiento de la realidad, o sea, no haber sentido y notado. Él no entiende por qué su mujer lo deja, ¿no? Y creo que ahí hay algo muy, muy fuerte, ¿no? Cuando uno no es capaz siquiera de atisbar lo que está viviendo el otro, a él le golpea que Jessica le diga, eres un desapasionado. Ni siquiera entiende qué quiere decir esa palabra, ¿no? ¿Por qué la usan con él? Hay un punto en el que yo lo siento casi un pusilánime, ¿no? Podrá haber logrado un puesto importante en la vida, pero está el vaivén, ¿no? Es la inercia, su relación en la casa, en la pareja es inercial y no se da cuenta, no ve lo que está viviendo alrededor, ¿no? También me parece bien interesante en términos de machismos la reacción que tiene el jefe de él, ¿no? Cuando entra a su oficina y le dice que tiene que cortar la relación con Beatriz, ¿no? Porque él es un superior, digamos, ¿no? Ella es más joven, además es más chica, pero le dice básicamente, no queremos que nos hagan denuncias, ¿no? O sea, tú cortas esto inmediatamente, pero porque no queremos tener ningún problema. Ahora no vaya a venir una mujer a hacer una denuncia porque el jefe la enamoró, ¿no? Digo, a mí me parece interesante en la novela de Noltenius que, claro, uno va siguiendo la trama general, ¿no? Que es el vínculo entre estos dos y lo que va a pasar con ellos, pero nos ha ido dejando a lo largo de todas estas primeras 90 páginas un reguero de pequeñas situaciones que en el fondo son temas bien importantes, ¿no? De nuestra realidad, de nuestra vida actual, bien interesantes, que quizá luego no los retome, ¿no? Como en la vida misma, pues, porque vivimos un montón de cosas y no a todas les damos su justo lugar en un momento determinado, porque seguimos viviendo, porque mañana tenemos que hacer un montón de cosas, entonces, no es que todo el día estemos conversando de las cosas que van sucediendo, ¿no? Las dejamos pasar, las dejamos ir también, ¿no? En ese sentido también creo que es interesante, en el medio de todas estas descripciones tan detalladas, que por momentos a mí me aturdían, hay un montón de elementos que podrían ser temas de conversación, digamos, ¿no? Lorena. No, solo me hacía sentido lo último que decías, a pesar que no lo he leído, esa parte,
que hay cosas que, como tú dices, o sea, ya por el día a día son como algo natural, ¿no? O sea, en una empresa te pueden decir eso, ¿no? Que no estés con ella porque vamos a tener problemas y te parece algo natural y hasta objetivamente correcto, ¿no? Es parte, digamos, del machismo, las brechas de género que existen, pues, ¿no? Y todavía, o sea, yo recuerdo que le hice como que o cortas con esto o te casas con ella, y como que se ríen los dos, ¿no? Y siguen la broma de que las mujeres al final, o sea, si es que la denunciara todo se calmaría si se casa con ella, ella como que le devuelve ese honor, me pareció muy como que de la época cuando ya, o sea, las mujeres eran consideradas prácticamente un cero a la izquierda de la sociedad, ¿no? Entonces, sí me pareció bien marcada Pero es lo que pasa en escena. ¿no? Pero Sí. es lo que se oye y pasa como algo natural, digamos, como parte de la realidad. Yo me quedo pensando ahorita mismo, o sea, no es que lo he pensado antes, sino que escuchándola se me ocurre lo siguiente, ¿no? Los espacios donde la adolescencia termina de consolidarse, que son las universidades para los grupos privilegiados, digamos, los que podemos acceder a la universidad, en estos son espacios culturales también, ¿no? Y eso marca microculturas, o sea, no es lo mismo haber estudiado en la Católica que hacerlo en la Pacífico o en la Universidad de Lima para hablar de la generación de entonces, o en la Uni o en San Marcos, ¿no? Y pienso que hay sistemas como el de la Católica que permiten una formación sentimental mucho más integral que una universidad como la Pacífico tan competitiva. Entonces, lo que yo he observado con las personas que he entrevistado, que tienen, como digo, de pronto el CV parece un calco y copia, ¿no? La hoja de vida de estas personas, es que son terriblemente talentosos, brillantes, apasionados con el desarrollo profesional y emocionalmente son unas criaturas, ¿no? Y son, o sea, por lo menos los que yo he entrevistado, son unas personas maravillosas, muy afectivos, pero han dedicado tanto esfuerzo, han entregado tanta vida al desarrollo de sus carreras, porque crecieron, terminaron de consolidar la personalidad en un espacio donde todo era competir, 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 y no mirar todas las dimensiones de su persona, ¿no? Los que escapan, ¿quiénes son? Los que hacen música, los que hacen otras, sobre todo música, sobre si son hombres, ¿no? Pero digamos, hacen otras cosas que les permite abrir la dimensión de quiénes son y desenfocarse de solo estar ahí compitiendo. Porque también en la medida en que estás en este entorno y todo el mundo hace lo mismo, aunque este chico tenga que adaptarse, porque además está con los hijos de los dueños de no sé qué, ¿no? La competitividad es muy alta y hace que renuncies a las otras áreas, ¿no? Entonces, claro, no, ellos no ven lo que está pasando porque tienen como las mujeres tienen su guión, tienes que encontrar una persona, formar un hogar, mantener ese hogar, ¿no? Subir tales y cuales puestos, siempre están creciendo y mirando, de hecho, les preguntas ¿qué esperas de acá a 5 o 10 años? Pues crecer y crecer, eso está como en un chip en su cabeza, ¿no? Pero en el camino no comparten, en el camino se pierden esto, se pierden lo otro. Uy, cuando hablo con los mineros peor, porque ellos tienen el régimen tal por tal. Entonces, hay mucha entrega al trabajo, y hoy día que los grupos empresariales son tan competitivos, tan meritorios, ¿no? Realmente si ellos no dan la talla, hay otro ahí, hay 10 allí, que están dispuestos a dejar la piel allí, y ellos entienden la contradicción de estar abandonando su casa, su familia, sus otras dimensiones, pero no saben cómo encontrar el justo equilibrio, ¿no? Bueno, eso quería aportar. Lorena, ¿tú querías intervenir? ¿No? Pero bueno, o sea, yo pensaba en lo que habló usted, estaba escuchando atentamente. Eso pasa con hombres y mujeres, ¿no? O sea, es el mundo empresarial.
y es súper competitivo, ¿no? Justo ahorita hablábamos, ¿no? Que la hora mejora a las 7, mejora a las 8, y en realidad tiene que ver incluso con esa competitividad. A mí me pasa, o sea, yo me la paso trabajando a full y es algo interno, porque podría decir hasta aquí nomás y me dedico. Es más, ahorita me estaban escribiendo, Lorena, ¿puedes reunirte un ratito? Y he dicho, estoy en mi club de lectura, ¿no? Estamos viviendo un mundo así, bien demandante. Sí. Pero para la mujer es peor, porque al marido, Sí, totalmente, o sea, totalmente. un ejemplo, ¿ya? Yo le conté a mi hijo, le digo, mira, tengo un amigo que es cineasta, se va a Europa a mostrar su película, y él me escuchaba, ¿no? Y le digo, y tengo mi otro amigo que se va a hacer su maestría 2 años a otro país. Y le digo, a mí me han invitado a un curso, se va a demorar 2 meses. Y ahí saltó y me dijo, no, de ninguna manera tú te vas a ir, que se vaya él. Y lo señaló a su papá. Claro, o sea, yo como mujer sí me tengo que preguntar, si yo me voy un mes, una semana, yo no me pregunto si me voy a ir un año porque eso no está dentro de mis cálculos de ninguna manera, ¿no? Pero pensar irme un mesecito y dejar a mi hijo adolescente, en ese tiempo todavía era más niño, ¿no? Estaba en los 9, qué sé yo, no pasa por mi cabeza, o sea, sí me lo tengo que pensar bastante. Y digo, a ver, mi carrera, mi hijo, y no puedo ponerlos en el mismo nivel de ninguna manera. Pero yo no pienso que esa sí sea una preocupación que tenga o sea, mi amigo cineasta se va a 2 meses fuera a promocionar la película. El otro se va a hacer Claro, sí, y regresa una semana y verá a su hija. Pero pero no justo, entra que la paternidad sea una barrera para el logro de sus metas, ¿no? pero quizá justamente no lo Yo lo es veo bien porque diferente. en su conciencia y en la nuestra o en la de muchas mujeres, claro, el hombre puede irse un mes o 2 meses o 6 a hacer un estudio, justamente porque la mujer es la que se queda con los hijos. Y, digamos, ellos podrían decir, me voy tranquilo porque sé que tú te vas a quedar con mis hijos, ¿no? Y nosotras, eventualmente, no solamente tenemos este enganche con ser madres, sino que no tenemos la misma confianza en nuestros compañeros varones para decir, uy, te voy a dejar encargado a mi hijo 2 meses, ¿no? O sea, yo tengo una compañera de trabajo que después de 3 o 4 años logré que viniera a un seminario conmigo a Ayacucho 4 días, 4 días, porque no había manera en que ella dejara la oficina. Y yo le decía, pero por favor, son 3 días, son 2 días. No, no, es que mi hija es chiquitita, no, es que en las noches se duerme conmigo, pero que se duerma con su papá. No, no, es que él no sabe hacerla dormir, no, no, es que... Hasta que un momento le dije, ¿te das cuenta que en realidad eres tú la que estás todo el tiempo? O sea, tú eres la que ha marcado el territorio y el territorio es bien claro. La que se hace cargo de los hijos eres tú. Y tú no le concedes a tu marido el valor suficiente para que él se pueda hacer cargo, ¿no? Y eso en realidad se convierte en un círculo vicioso, porque en efecto el pata nunca se hace cargo y también se da cuenta que no sabe hacerse cargo porque nunca, no ganó pues la experiencia de hacerse cargo, de cambiar pañales, de poner el biberón, de qué sé yo. Y sobre eso luego uno se asienta cómodamente, ¿no? En el 2013 a mí me surgió la oportunidad de hacer un curso de 2 meses en Buenos Aires. Y yo la verdad es que no lo pensé mucho. Agarré mis chivas y me fui. Y sí noté, y bueno, en ese momento mi compañero estuvo de acuerdo. Además nosotros tuvimos una historia bien bonita en el sentido en que yo me fui a hacer la maestría cuando recién iniciaba una relación con él y luego él se fue a hacer la maestría y luego yo me fui a hacer un estudio y luego él se fue a un estudio, entonces sentíamos que la vida nos había puesto oportunidades bien parejas y que los dos respetábamos el tiempo del otro de hacerlas. No fue con él el problema. O sea, cuando yo le comentaba a otra gente, mis padres, amigas, ¿no? Que me iba 2 meses a Buenos Aires, estoy hablando de algo de hace 8 años y Adrián, mi hijo, tiene 15, o sea, Adrián tenía 7 en ese momento. El espanto en la mirada de otra gente, ¿no? De mis padres, era, ¿cómo te vas a ir 2 meses?
O sea, la censura social estaba por todos lados. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos de 7 y 9 años solos? Y dices, no son solos, están con el padre. Pero es muy fuerte ahí, nos ponemos cabe a nivel individual, a nivel social, todo el tiempo. ¿Y vas a decir algo, Carola? Uno, primero, te felicito, Vero, por haber elegido una autora peruana desde mi perspectiva, en el sentido de que la novela ambientada acá cita lugares, ¿no? Entonces, claro, es porque yo creo que los espacios crean historias y tu historia personal está vinculada con los lugares también, ¿no? Entonces, cuando le dice que la lleva por Larcomar a su hijita, por ejemplo, a Sergio, ¿no? La lleva a Sofía, ¿no? O sea, es parte de nuestra historia, ¿no? O sea, es parte de nuestra vida, de las que vivimos en Lima, o la que tenemos la mayor parte de nuestra vida desarrollada acá. Eso me pareció un acierto, muy, muy bueno, ¿no? Y claro, cada lugar tiene su geografía, su gente, su cultura, y este libro es nuestra cultura, ¿no? O la cultura de las que vivimos en Lima, en esos espacios, ¿no? Entonces, para mí me parece súper atinado, ¿no? Bien, por ahí, súper bien jugado. Ese es uno. Otro, sí veo a la autora decir la Pacífico, ¿no? O sea, ella estudió la Pacífico, ¿no? Entonces, no es la universidad, es la Pacífico, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, ella sí, yo la percibo a ella que no, ¿sabes qué? Yo soy Pacífico, pero es acá, o sea, ella tiene una estratificación. De hecho, su personalidad está fuertemente estratificada en los temas, niveles socioeconómicos que hoy se dicen, ¿no? Y antes que se decían clases sociales, hoy nivel socioeconómico, bueno, como lo clasifica el diario Gestión, A, B, C, D, F, ¿no? Una cosa así. Entonces, y la parte social para mí es contramarcada, ¿no? O sea, en la universidad es así, ¿no? O sea, yo soy de la femenina Cerro Corazón. Y, o sea, habían chicas, por ejemplo, que venían de provincia, pero claro, eran chicas que tenían dinero, ¿no? O sea, porque para estudiar allá, o sea, no, tú tenías, no sé, el horario era el horario temprano, o sea, no, eso de que tú estudias y trabajabas, eso no existía, ¿no? O sea, eso, si querías, practicabas, y si no querías, no, o sea, te das cuenta. Y claro, o sea, en el imaginario, en la realidad, vives otras cosas, ¿no? Entonces, claro, yo también cuando me preparé a la universidad, y cuando él dice, ¿no? O sea, él iba a las clases y estaba con gente de Miami, ¿no? Entonces, claro, pero es que en el fondo él era aspiracional, y cuando tú eres aspiracional, tú quieres ir arriba, y eso está en todo, escalar socialmente. Y obviamente cuando escalas socialmente, así es, pues como dicen, ¿no? Crecer duele, así es. Entonces, evidentemente te vas a encontrar siempre con gente, o sea, si quieres escalar intelectualmente, con gente que está más que tú, sabe más que tú. Y siempre está ese sentimiento de, pucha, no sé nada, no importa, vaya, ¿no? O estoy con gente que tiene más dinero que yo, o estoy con gente que estudió una maestría arriba, arriba, arriba. Y siempre estás en eso, porque te gusta. Pero tienes que, o al menos yo lo veo así, ¿no? Tienes que entender que son elecciones. Y si son elecciones, tienes que también saber, es como uno es mamá, ¿no? O sea, igual a mí, ¿no? Me critica mi papá, mi mamá, pero a mí me llega, o sea, no, ya no, o sea, yo ya no, o sea, mamá, el sentimiento de madre es de uno, o sea, de cada quien. Y para mí cada mamá tiene que escribir su libro y punto, o sea, la historia es súper personal, según lo veo, y el punto también está en que hay que tener en cuenta, y uno hace elecciones, así como Sergio elige, ¿no? Porque para él es importante ser el socio. Eso no, o sea, eso no le viene de la nada, pero eso es una elección que él hizo, que dejó a su hija, que dejó a su esposa, porque uno es consciente también del tiempo que le dedica al trabajo y el tiempo que le dedica a los hijos. Y uno también y uno elige, porque yo sí pienso que constantemente estamos eligiendo, ¿no? Entonces, claro, pero decir que, oye, no, preferí estudiar para mi examen que cuidar a mi hijito, eso no lo dices, pero eso puede que lo hayas hecho, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Carola. Tienes el micro encendido, Lorena. ¿Quieres compartir algo? Katy, pensativa. Sí, yo estaba pensativa porque justo con lo que acaba de comentar Carola, yo me sentía, es increíble cómo ese libro me remueve las cosas de otra forma, pero de un punto de vista personal, ¿no?
justo yo me sentía como dice un poco ella, ¿no? Totalmente confundida. Creo que por eso me ha costado mucho también el hecho de aceptar vivir una vida en pareja, porque la universidad que nosotros hemos estudiado en la Católica es una élite muy cultural y creo que un poco más, menos machista en algunos grados. Y cuando yo salí a trabajar, realmente me di con el mundo de que seguía siendo machista. Y para mí fue un shock absoluto, o sea, tener que aceptar que el mundo no era como, digamos, el círculo en el que me había movido, porque muchas de mis amigas, mis mejores amigas también eran de la universidad, no solo de psicología, y era como que siempre parábamos, yo paraba por lo menos en ese círculo, no me había dado cuenta que estaba en una burbuja. Entonces, cuando salí a trabajar y me di cuenta del machismo, fue bastante chocante para mí, y sentí que había retrocedido en el tiempo más bien. Y, y luego empecé, me costó mucho, creo yo, pensar en tratar de no catalogar a la gente por frívola, o no sabe nada, o no sé qué, sino valorar a la gente por lo que era, a pesar de que yo soy psicóloga. O sea, fue un cambio bastante fuerte y pasé por un montón, después por otro tipo de grupos de personas, inclusive menores, ¿no? Con los que comencé a ser amigos, qué sé yo, estudiando en el instituto mientras trabajaba, estudiaba en las tardes, estudiaba idiomas, ¿no? Y fue así como que, un poco como que fue encontrando de alguna forma un espacio, pero siempre dentro de mi círculo. Es como que es variado, no solo es de la universidad, pero es como que siempre soy como, me siento como una, no tengo amigos súper conservadores, que ella finalmente dejó de trabajar, por ejemplo, ¿no? Y se dedica a la casa, pero siempre se queja porque de repente ella hubiera querido de pronto de que su esposo ganara más dinero y estar en otra situación económica. Y o por ejemplo, me ha pasado haber ido a campamentos con otro grupo de amigos y mi esposo, como les comentaba, o sea, él no se hace muchos problemas y creo que hace bastantes cosas que otros hombres no hacen. Entonces, cuando vamos a campamentos, realmente yo soy muy perezosa, a mí no me gusta hacer casi nada, y él se encargaba de todo, realmente llevaba la cocinita, el café que a mí me gustaba pasado, y qué sé yo. Entonces, todas me quedaban mirando como diciendo las otras familias, las mujeres, ¿no? ¿Cómo haces? ¿No? Y digo, no hago nada, porque no hago nada, pues, o sea, o es así, o yo, la verdad que a mí no, yo no voy de campamento. Entonces he estado literal, muy... Es literal, ¿no? Es literal, no hago nada, solamente lavo los platos, es lo único que hacía, venía al caño por ahí y ya lavaba. Pero creo, ahora que comentamos esto, creo que de alguna forma soy privilegiada en el sentido de haber vivido mi vida como me ha dado la gana, moviéndome en todos estos prejuicios y finalmente haber decidido cómo hacerlo, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, mi esposo es 4 años menor que yo, ¿no? Cosas así, porque no me hallaba con los chicos de mi edad. Eran quizás también con otros, al estar en este entorno empresarial en el que he estado muy machistas, controladores, y yo la verdad que no aguanto esas cosas. Creo que tanto tiempo haber estado acostumbrada a manejarme sola, y como le digo, ni siquiera mucho en situaciones de pareja, sentí los prejuicios, por ejemplo, cuando buscaba trabajo, inclusive de esta amiga que les digo, que me había recomendado con su jefe, creo, y después me dijo, oye, tú sabes que él me ha preguntado, porque en esa época tenía 32 años, que tú eres sola, ¿no? Y yo, claro, en esa época ni siquiera salía con nadie, ¿no? O sea, entonces, son una serie de circunstancias que realmente me doy cuenta que yo he ido de alguna forma ignorando o sorteando, y ahora, bueno, sigo haciendo lo mismo. Realmente no ha cambiado mucho, ¿no? En el sentido de los amigos, o sea, ignorando de repente algunos comentarios, o cuando estoy en reuniones y de pronto, no sé, hago una opinión política, es como que
cállate la boca, y yo me quedé impactado porque no puedo creerlo que hasta hoy en día las cosas sean así, o sea, sí, yo tengo una opinión, ¿no? Entonces es como que si estás, no sé, con las uñas pintadas, si te arreglaste para ir a la reunión, tienes, no sé, unos aretes llamativos o de repente un escote y de pronto das una opinión política, es como que, no sé, o sea, son una serie de prejuicios que creo que hasta ahora siguen vigentes, lo del entorno laboral con respecto a vincularse con alguien del entorno laboral o esta situación de poder, sigue siendo así realmente, y lo he visto, o sea, he visto recientemente, es un poco escandaloso, creo yo, ver a gente, a hombres, sobre todo en posiciones gerenciales, tener su esposa, tener un amante y de pronto en la oficina, y de pronto que viene otra, que de repente ella también está casada, pero igual también viene a buscar algo con él porque quiere algo dentro de la empresa. También he visto ese tipo de situaciones y finalmente la que paga el pato es, por supuesto, la mujer. O sea, esta chica la tuvieron que retirar y eso te estoy hablando el año pasado. Entonces, creo que los prejuicios siguen ahí. Creo que es una lucha bastante dura. Creo que tenemos que ser muy fuertes también en nosotras, encontrar nuestra identidad y saber qué ignorar y qué cosa no es nuestra culpa. Y bueno, finalmente, el miércoles y hacer lo que a uno le hace feliz, ¿no? Por lo menos es lo que yo trato de hacer. Y cuando escucho a mis amigas muchos comentarios de las formas en las que llevan sus vidas, a veces simplemente elijo no comentar algunas cosas porque definitivamente iría completamente en contra de cómo ellas viven sus vidas, pero no las juzgo, sé que son así, y elijo no compartir para que tampoco me juzguen o por último no escuchar ninguna crítica porque no me provoca, pues, ¿no? Me has Es un poco hecho, eso. me has hecho recordar esta escena cuando lleguen a la parte de Marianne, las que todavía no han llegado, eh, léanla con calma. A mí me parece, lo dije antes del principio, a mí me parece que Marianne tiene mucha más densidad que Sergio. Me resultó más interesante como personaje. Hay una situación en la que ella tiene que ir al Club Nacional acompañando a la madre porque celebran el cumpleaños de un tío, ¿no? Entonces ya ahí hay un tema vincular con la madre bien fuerte, que quizá lo podamos conversar un poco más la próxima semana. Pero cuando ella llega al Club Nacional no se siente muy bien, no está cómoda, ¿no? De hecho, ha pasado la noche anterior que había llorado mucho y no queda claro por qué ha llorado. Y ella entra al baño, y cuando entra al baño hay tres mujeres que están conversando y ella, o sea, se callan, la miran de pies a cabeza, ¿no? Y luego ella escucha un poco las conversaciones de estas mujeres, la conversación, los murmullos de estas mujeres, y es bien interesante de lo que están hablando las mujeres. Son solo frases sueltas, ¿no? Pero están diciendo, ah, es que él viaja mucho, ah, es que la tiene descuidada, ah, es que... Y es la chismosería típica de la vida de los otros, donde la mujer es pintada como la víctima, ¿no? Porque él trabaja mucho y él, no, qué sé yo, ¿no? Me parece como una escena casi costumbrista, pero digamos actual, ¿no? Del tipo de conversaciones que a veces uno escucha al vuelo, ¿no? Y cuando tú decías, Katy, que a veces uno escucha a las amigas conversar o a gente del trabajo y dice, no, mejor me callo, o sea, ¿para qué le vamos a entrar a lo que yo pienso? No sé, hay que... ¿no? Sí, pues a mí también me ha pasado un millón de veces estar en situaciones donde la gente o cercana a mí están hablando de la vida de los demás y yo me pregunto por qué tenemos esta necesidad imperiosa de hablar tanto de la vida de los demás, ¿no? No sé, es mucho más fácil a veces, creo yo, hablar de la vida de los demás que hablar de nuestra propia vida. Y eso es algo que a mí me ha pasado mucho en casa, mis padres, en familia, en Navidades y ese tipo de cosas, que el 90% de la conversación es la vida de otros, ¿no? Yo he llegado digamos, a interpelar a mis padres y a mis hermanos, a decir, no entiendo por qué no estamos hablando de nosotros, ¿no? De lo que cada uno hace, de lo que cada uno piensa. ¿Por qué terminamos hablando de otros, ¿no? Qué dificultad hablar de nosotros mismos. Quizá cuánto temor a desnudar lo que pensamos y sentimos sobre una serie de cosas que pudieran generar
conflictos, ¿no? Como hay una escena sobre el Fujimorismo también, ¿no? Sí, En la claro. novela, ¿no? Un tío hablaba de que Fujimori, que se acabó el terrorismo porque el chino lo acabó, y se arma un silencio porque, claro, la familia está tan fragmentada entre los que piensan que sí y los que no, que hay un montón de temas que uno no quiere tocar en las sobremesas familiares porque van a generar conflicto, entonces mejor hablamos de la vida de los demás, ¿no? Y terminamos en la chismografía de la vida de los demás. Creo que la novela, hasta lo que hemos leído, refleja tanto esta cultura de la que somos parte, ¿no? En muchísimos de sus aspectos. Yo pensaba al principio que habían personajes muy caricaturizados, ¿no? Muy cliché. Pero justo ahora conversaba con una amiga y le digo, oye, acabo de leer esto y no te pases, le digo, hombres así no existen, ¿no? Y se ríe y me dice, el marido de fulana de tal es exactamente como me lo has descrito. Y me estoy refiriendo, van a tomarlo al final del inicio, es Andrés Olaechea, ¿no? El amigo de Sergio, que lo describen hacia el final de ese capítulo como un hombre, primero de ser re multimillonario, porque dice que básicamente se compra Audis o, no sé, BMWs, y que los cambia cada 30.000 kilómetros, ¿no? O sea, carro nuevo y ya lo está cambiando. Y que vive la vida básicamente así. Entonces, mi observación había sido esa. No, no hay hombres que hagan, o sea, ¿quién tiene plata para estarse cambiando un Audi cada 30.000 kilómetros? Y la respuesta de esta amiga fue, el marido de fulana, el ex marido de fulana, es exactamente eso, ¿no? Y o sea, ¿será que yo no vivo en esos mundos? No me entero que existe gente así. Pero mi sensación es que sí, que Nolteños hace retrato de sociedad y retrato de época, ¿no? Y que o sea, que yo no viva en ese tipo de contextos, no conozca gente así, no quiere decir que no existan, digamos, ¿no? Pero en ese sentido me resulta bien interesante eso, la exposición a través de una novela, de un escenario, digamos, de un contexto social actual, ¿no? Que resulta medianamente familiar para sus lectoras en este momento, ¿no? Este, Así que, como decía Sandra, a mí me ha pasado, ¿no? Que me ha quedado la pelota picando en el arco, porque ahora lo que se nos viene es cómo va a responder Mariana a esta invitación de Sergio y qué es lo que va a suceder, ¿no? O sea, realmente el nudo, o sea, por eso yo les decía, la apuesta de construir una novela con introducción, nudo y desenlace, incluso nombrándolas así, ahora sí, ahora que se desencadena el nudo, vamos a ver cómo los dos personajes encaran esta situación que se les viene y bueno, luego veremos qué pasa al final. Y en ese final, cuando tengamos la tercera sesión, nos va a acompañar Susan Noltenius. Ella va a participar de la tercera sesión, así que vamos a tener la oportunidad también de conversar con ella, de hacerle todas las preguntas que querramos de su proceso creativo, de dónde sacar las ideas, cuánto de personal hay, cómo dio el salto de cuento a novela, ¿no? En fin, cada cosa. Así que si van en la lectura pensando en cosas que les gustaría luego poderle preguntar a la autora, lo vamos a poder hacer en la tercera sesión. Aquí Y vamos anotando así en el libro las preguntas tal a cual, medida que lo así, vamos leyendo. marcando. Ajá, sí. Y si les parece, como son las 10 pasadas largas, podemos parar aquí. ¿Están de acuerdo en que continuemos 8, 8:30, como ustedes prefieran, como nos sintamos todas más libres, más tranquilas? Luego le comunicamos a Pati Correa la decisión mayoritaria. Pero podríamos empezar a las 8, ¿no? Porque 7:30 es imposible, me parece. Sí, yo creo, como les decía temprano, no, normalmente convocamos a las 7:30 y la gente termina llegando a las 8, porque siempre tenemos algo que nos retrasa. Entonces vamos a programarnos para las 7:30, todas las agendas, todas las cosas, y arrancamos a las 8 puntuales. Ok. Y así, mira, porque además hasta los gatos, mira, el gato de Sandra estaba que ya es hora ya es hora de mi comida. El pug de Lorena Perdón. también está así como que, y a mí no me van a Sí. sacar. No, ya lo debe haber sacado. Es un Bueno, pug, siempre chicas. quieren salir. No, quiere ir a dormir. Es que él duerme conmigo.
Ah, ya, es muy tarde para él entonces. Se va a quejar, este club empezó muy tarde para él. horror. A las 8 entonces la próxima semana, ¿sí? Muy bien, chicas. Nos vemos a las 8. Les Muchas recuerdo gracias. igual, Gracias. no sé si recibieron la info de la cata de este fin de semana. Si no les cuento, este fin de semana vamos a tener una cata dedicada a Julio Ramón Ribeiro, igual como parte de este proyecto del Ministerio de Cultura. Vamos a leer las crónicas apátridas, vamos a tomar las pisco y vamos prosas apátridas. las prosas apátridas, perdón. Ayer eran las crónicas de San Gabriel y después va a ser la palabra del mudo. Y ya yo no sé ni quién soy. Eso va a ser el sábado a las 8 de la noche. Pisco, Ribeiro, bombones y pantallitas así para vernos y seguir en contacto. En algún momento nos van a dejar vernos, así que nos veremos muy, 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 muy pronto. Mientras tanto nos seguimos viendo por acá. Espero que tengan una linda noche. Igualito les tenemos un montón de cosas para hacer este año. Así que seguro por aquí vamos a estar en contacto mucho más tiempo. Pásenla bien, Muchas disfruten, gracias. descansen y nos vemos prontito. Gracias, Dani. Gracias a todas. Descansen. Buena semana. Gracias. Buenas